matas de esas y estaba como... Pues llavors és possible que hi ha algú ara perquè fins ara no està queixant. Para que no, pero bueno, y volver a darlo todo. Muchísimas gracias por haber estado. Un aplauso. Dona la casualitat de que els tres primers del Premi del Públic es passaran aquí, perquè el guanyador del Premi del Públic òbviament es passa i el segon i el tercer tenen també premis. Així que hem coincidit una mica, després en els altres no tant. També hi haurà més sorpreses, hi haurà una projecció especial. Tenim un convidat especial que després us presentaré. Gràcies. I també comentar-vos que demà hi haurà un nou festival i passarem una pel·li al MAC, al Museu d'Art de Cerdanyola. Una pel·li que després surt el tràiler i és demà a les 10 de la nit i és entrada gratuïta. I com a últim, dir-vos que ara començarem amb un curtmetratge que es diu Jubilats d'Elit, que han fet un col·lectiu de gent gran de Cerdanyola. I jo no he parlat amb ells, però suposo que estan per aquí. Si vol pujar el director i algú d'ells a presentar el curtmetratge. Bona nit. Bé, jo surto en representació d'aquest taller de gent gran de Cerdanyola i aquí dalt els tenim tots els components i als quals els vull donar les gràcies per la seva col·laboració perquè han fet una feina fantàstica. El curt penso que us agradarà i si és així espero que aplaudiu molt perquè ens donarà forces per fer un altre. I res més. Donar les gràcies als col·laboradors externs del grup que també ens han ajudat a fer aquest curt com el Rafa. I ara, amb el permís del Rafa, em prenc una llicència. Gent de Cerdanyola, sou collonuts! Doncs comença el festival. Naranjito está jubilado y es súper molón, a mí me molaba cantidad. El zumo de naranja es un poco terrorífico, es gore y es zombie porque coges a Naranjito, lo partes por la mitad y lo exprimes. Y eso es chungo, es gore, es de zombies. Y a mí me gustan los zombies. Y los zombies al sol es una película de zombies con un futuro importante y reivindicación social, porque son zombies que se quedan en paro y entonces se marcan al sol. Un sol que calienta, cuando calienta el sol aquí en la playa, Paya. ¿Y Paya quién es? No es una gitana, es una paya. ¿Y Paya? Pues venga, pues voy para allá. Voy para la playa, planto la sombrilla, que es una sombra pequeña, pero yo quiero una sombraza. ¿Por qué? Porque soy García y estoy un tío grande, y grande tengo también mi glande, ¿sabes?
La situación económica del país está creando un grave problema al gobierno. Por un lado, la presión en la calle por el deterioro del estado del bienestar que tanto nos costó conseguir, sanidad, educación, pensiones, etc. Y por otro, la presión de Europa por el grave desvío del déficit público, que se ha disparado respecto a las previsiones que nos vendió el gobierno. Todo ello hace que el presidente Rajoy haya barajado varias soluciones para atajar este grave problema. ¿Y una de ellas? Te he llamado para comunicarte que tenemos luz verde para la operación Capullos. Hemos decidido comenzar el saneamiento con esta operación. Tengo el equipo dispuesto para dicho operativo, pero antes tendrá que decirme qué garantía tenemos de recibir la cantidad estipulada para este trabajo. Mi equipo es muy celoso de su economía, ya sabe. Sé que vuestro servicio a la patria no es desinteresado, pero esto no debe preocuparte. Hoy mismo quedará ingresado el dinero en la cuenta cifrada que me diste en Islas Cocodrilo. Ah, y una cosa, esta conversación nunca ha tenido lugar. El gobierno negará siempre cualquier relación con tus operaciones. A partir de ahora, estáis solos. ¿Queda claro, comandante? Totalmente claro, señor ministro. Bien, seguimos con las noticias. Hoy, en nuestra crónica de sucesos, tenemos que lamentar una serie de accidentes con una extraña coincidencia. El 90% de los fallecidos eran jubilados. Las imágenes son aterradoras, pero lo excepcional del tema nos obliga a mostrárselas con toda su crudeza. En el aeropuerto de Cancún y durante la maniobra de despegue se ha estrellado un avión Airbus A380. Viajaban en él 780 personas, de las cuales 10 eran tripulantes, 68 víctimas de distintas nacionalidades y 700 jubilados españoles. No ha habido ningún superviviente. Estamos a la espera de recibir más información. Poco después de este accidente nos han llegado imágenes de otra tragedia con resultados muy similares. Un tremendo incendio en el hotel Colina Puerto, en Chile, se ha cobrado la escalofriante cifra de aproximadamente 500 fallecidos y 100 desaparecidos. En dicho hotel se estaba celebrando un congreso de médicos españoles, todos ellos jubilados. El congreso tenía la finalidad de crear un informe para la Organización Mundial de la Salud del estado de la sanidad en España después de los enormes recortes del gobierno. Y como no hay dos sin tres, ahora nos vamos a Francia. Hay un tren descarrilado por causas todavía desconocidas. Ha dejado cientos de fallecidos españoles que hacían un tour por tierras francesas. Un tour organizado por el Inserso para jubilados con alto poder adquisitivo, ya que dicho tour tenía un precio de 2.500 euros por persona. Nuestro corresponsal ha conseguido llegar hasta el lugar del accidente y nos informará de la última hora del suceso. Jesús, buenas tardes. Hola María, buenas tardes desde Francia. Efectivamente, un terrible accidente ha ocurrido hace pocas horas con el TGV que circulaba en dirección sur. No se saben los motivos del accidente, pero fuentes cercanas a los servicios de seguridad no descartan un posible atentado, y aquí hay testigos que dicen haber visto una explosión antes del descarrilamiento. Seguiremos en la zona y en cuanto tengamos información relevante entraremos de nuevo en directo. Jesús Ermita, Bardamiola News, Toulouse. Según nos informan de la embajada, el número de jubilados fallecidos podría ascender a más de 370. Cuando tengamos más detalles de este y de los demás accidentes, abriremos un especial informativo. Hasta entonces, un consejo. Si está usted jubilado, no salga de casa. Un accidente mortal puede estar acechándole. Buenas noches. Les dejo con Tiempo de Deportes con Josep Pedramón. Hasta mañana. Hola mamá, ¿cómo estás? Hola, hijo. Bien, ¿y tú? Bien, bien. Mira, te llamo para decirte que este domingo no vengas a comer a casa, porque he quedado con el grupo de jubilados. ¿Qué grupo? ¿Ese de exfuncionarios jubilados? Sí, hijo. Hace mucho que no nos reunimos y quizá para muchos de ellos sea la última vez que nos veamos debido a la avanzada edad. Y
y no me lo quiero perder. Mamá, escúchame, no puedes ir a esa reunión. Tu salud no está para estas comidas que hacéis. Además, sé qué restaurante es y allí la comida suele ser muy abundante y no te conviene. Ya sabes, tu colesterol, tu diabetes... Hijo, no insistas. Quiero ir. Y ya soy mayorcita para que me digas dónde puedo y dónde no puedo ir. Que yo no soy un subordinado tuyo. Que soy tu madre. Mamá, no te alteres. Has de vigilar tu tensión. De acuerdo. Ves a esa comida, pero prométeme una cosa. ¿Qué? ¿Ahora me vas a poner condiciones? No, mamá. Solo quiero que me prometas que no vas a comer ni probar ninguno de los postres del menú. Prométemelo y no pondré ninguna pega para que vayas. Bien, hijo. Te lo prometo. Lo hago por tu diabetes, mamá. Te has de cuidar. Cuando llegues a casa, llámame para saber que estás bien. Claro, hijo. Así lo haré. Un beso. Un beso, mamá. Fede, serán los postres. ¿Estará su madre? Sí. He hablado con ella para que no coma postres. Sobre todo que no te vea. No se preocupe, mi comandante. Está muy bueno. Pero... ¡Y qué postre más rico! ¡Qué buena pinta tiene, eh! Lástima que no me lo puedo comer, porque le he prometido a mi hijo que no lo iba a probar. Pues eso lo has prometido, más vale nada. Mira, me voy al lavabo a retocarme un poco y ya... ¡Uf! Que se lo lleve. Vale. Fede. Cuando tenga que prepararme a ¡Dios mío! ¡Ay! Buenas tardes, de nuevo con ustedes para informarles de los sucesos ocurridos hoy. Esta mañana un helicóptero militar se ha estrellado en la base aérea de Gandafe. De momento se desconocen las causas del accidente, pero fuentes bien informadas nos confirman que no ha habido supervivientes. Según el Ministerio de Defensa, dicho aparato no estaba participando en ninguna misión autorizada. Conectamos con nuestro corresponsal. Pedro, buenas tardes. Estás en el lugar del accidente. Cuéntanos qué es lo que ves. Hola María, la zona está rodeada por el ejército y no se nos permite acercarnos al lugar del accidente. Lo que observamos es el fuego que persiste después de que el helicóptero se estrellara por causas que aún se desconocen. Hasta el momento lo que podemos comentarles es la información que circula entre los medios, y es que el jefe del comando, que supuestamente iba en el helicóptero, no se encuentra entre los fallecidos. Parece ser que una supuesta enfermedad de la madre no permitió que viajara con el equipo. Desde la base aérea de Gandafe, Pedro Elquicio para Bardañola News. Gracias, Pedro. Hoy afortunadamente no ha ocurrido nada más. Les dejo con Tiempo de Deportes, con Josep Pedramol. Buenas tardes. Hasta mañana.